foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very Estamos en el Faradio y abriendo la ventana, como siempre, de la energía del cambio, que es la sección que hacemos de la mano de Solabria, la cooperativa comercializadora de energías renovables que tenemos en Cantabria. Y hoy tenemos con nosotros a Fernando Rodero, que forma parte de Ecologistas en Acción y con el que vamos a hablar sobre incendios en Cantabria, porque además venimos de unas semanas donde ha habido muchísimos en Cantabria. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, el ver que una vez más y de nuevo en invierno tenemos un montón de incendios en Cantabria. Hemos tenido días de viento sur, ha habido días de temperaturas muy elevadas, pero el caso es que esto es lo que se aprovecha para quemar. ¿Por qué tiene que ser ahora? Bueno, y sobre todo, ¿por qué es necesario el fuego? Sí, yo creo que en Cantabria, como en todos los lados frente a los incendios forestales, hay que, para darles una alternativa, una solución, ¿no?, a esta plaga, pues tenemos que saber cuándo se hacen, dónde se hacen, cómo se hacen, quiénes los hacen, quiénes lo provocan. Curiosamente, aquí en Cantabria es uno de los pocos, mejor dicho, el único sitio en donde a esas preguntas tenemos las respuestas todas, todas, total y absolutamente. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo. ¿Cuál es la situación? Tenemos un promedio de unas 10.000 hectáreas quemadas anualmente. 10.000, año tras año, nos sale una media superior a las 10.000 hectáreas que se calcinan año tras año. Bien, dices, ¿cuántos incendios tenemos al año? Dice, pues tenemos en torno, entendiendo por incendio forestal, aquel incendio que es superior a las 25 hectáreas. ¿No? Lo demás lo vamos a llamar conatos de incendio forestal. 25 hectáreas son muchos metros cuadrados, ¿no? Que decimos 25 como si no fuera, como si fuera poca cosa. Bien, pues tenemos nada más ni nada menos que superamos el número de 700 incendios forestales al año. Los superamos, ¿no? Cada año. Bien, dices, oiga, ¿y dónde se dan? ¿Dónde se dan? ¿En qué? ¿Se dan en el bosque? Dicen, no, se dan básicamente, prácticamente la totalidad o gran parte de ellos se da en el monte público. Dice, bueno, ya no empiezo a entender y dice, bueno, será en verano. Dice, no, es en pleno invierno, cuando más llueve, cuando en las montañas incluso nieva, siempre, constantemente se dan en esas zonas y se dan en pleno invierno, ¿no? Cuando en todos los demás sitios se dan en verano, como es lógico, que es cuando más combustible hay y cuando menos humedad hay. Aquí es al revés, es cuando menos combustible tenemos, porque está todo despertando o a punto de despertar la vegetación, y sin embargo lo tenemos cargado de agua, ¿no?, en su suelo, y sin embargo es cuando se producen los incendios. Y por último, viene la investigación, dice que quiénes, y te dice la Guardia Civil, no una ONG que ha hecho sus aproximaciones, no un ayuntamiento, no una consejería, sino la Guardia Civil, y que lo ratifica la propia consejería. Prácticamente la totalidad de los incendios forestales son intencionados. Son de origen humano, pero intencionados. Dices, bueno, esto ya es totalmente una locura, y dice la Guardia Civil que es que según sus investigaciones
se queman esas 10.000 hectáreas anuales en el invierno, con 700 incendios, prácticamente todos en el invierno, y se hacen por el motivo de regenerar pasto, de tener más pasto, porque va a entrar la primavera, se quema, se abona todo el campo con el carbono de la quema y luego no sale pasto. Hemos quitado, entre comillas, la maleza, o sea, todo lo que no sea pasto, lo quemamos, es monte público, no pasa nada, y tenemos luego ya pasto, ¿no? Según la Guardia Civil, eso es como ocurre. Y si investigamos también en la Guardia Civil, decimos o vemos y pedimos que cuántos casos, cuántos incendios se ha conseguido detener a los pirómanos. Y dice, no, eso prácticamente ninguno. O sea, está claro. La pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué de esta situación? ¿Por qué de estas afirmaciones de investigación en donde el fuego es provocado de forma intencionada? Se provocan cientos, más de 700 al año, se calcinan año tras año 10.000 hectáreas y se hace el monte público. Y la razón de hacerlo es la regeneración de pastos. Bueno, sin embargo, esto realmente es toda una cultura que ha habido siempre. Funcionase de una manera, funcionase de otra, pero ¿dónde veis que puede estar el clic para que esta cultura cambie y pensemos que no es normal que estemos provocando incendios permanentemente con ese fin? Sí, fíjate, a mí lo que más me llama la atención es que seamos capaces de decir que culturalmente tenemos un gen en Cantabria, los cántabros, que hace que quememos los montes, que forma parte de nuestra cultura. ¿Cómo va a formar parte de nuestra cultura esto? Evidentemente que se hace y se hace por ese motivo, y por eso nunca se pueden detener a los pirómanos, porque se mira para otra parte. E incluso la administración, la consejería, tiene lo que se llama las quemas prescritas. Esto es decir, yo le autorizo a quemar y constantemente lo hacen teóricamente en la confianza de que el fuego que provoca esa persona que ha pedido el derecho a quemar lo haga de forma controlada. Entonces, todos los años se dan cientos de permisos para hacer quemas y el resultado es el que tenemos. O sea, todo el mundo lo sabe. Evidentemente parece como que hay un beneficio común. Tenemos unos equipos de lucha contra los incendios de alta tecnología que podían ser mejores, nadie lo discute, ¿no? Pero entre los equipos del ministerio y los equipos del gobierno de Cantabria tenemos de forma constante unos recursos muy, muy importantes de lucha contra incendios. Pero claro, si seguimos blanqueando, normalizando el que haya 10.000 hectáreas todos los años quemadas, que aquí en Santander nos podemos pasear los días buenos del invierno y ver al otro lado las fumarolas, los fuegos por la noche. Es una estampa muy, muy, muy frecuente. Muy frecuente. Pues claro, así no podemos hacer. Hay que cambiar esa mentalidad, hay que cambiarla total y absolutamente. Están las escuelas, o sea, en primer lugar, ¿no? Eso es evidente, que las escuelas lo tienen que hacer.
Y como es una cuestión que parece que debajo todo son motivaciones económicas, Ujú. en donde se provoca incendios, se consiguen pastos, yo gano eso, pero también en ese pueblo pues va a haber más cuadrillas de bomberos, son puestos de trabajo, ¿no? Que hay, se forma ahí un círculo vicioso, o se intuye ese círculo vicioso, ¿no? Que claro, hay que romperlo. Y entonces eso es entender el mundo rural de forma diferente, ¿no? Ujú. En donde eso no sea posible, ¿no? Eso es completamente necesario. Ujú. Y hay muchos puntos sobre los que se puede uno basar en qué alternativas hay que dar. Sabemos con toda certeza de que el cambio climático cada vez va a ir a más. Según todos los científicos, te lo dicen, nos lo han ido diciendo y lo han ido, vamos, se ha ido cumpliendo punto por punto todo lo que nos han ido diciendo la comunidad científica. Bien, en primer lugar, según eso tenemos que tener muy en cuenta cuál es la financiación que se hace del mundo, de esos municipios, del mundo rural. Ujú. Entonces, claro, ¿por qué? Porque creemos totalmente que la financiación municipal de los ayuntamientos debería de tener como cuestión prioritaria poner en valor su patrimonio natural. Ujú. Y eso significa que hay que pagarlo. ¿Por qué? Porque el sumidero de CO2 que suponen los bosques, que supone el mundo rural, solo se hace en el mundo rural. En las ciudades no tenemos bosques, no tenemos extensión, no es un sumidero de CO2, sino todo lo contrario. El mundo urbano externalizamos el CO2 que producimos y esperamos que el mundo rural lo asuma, ¿no? Y lo solucione a base de sus bosques, Ujú. ¿no? Bien, pero no solo es el CO2 como elemento princeps en el cambio climático, es que la reserva hídrica mayor que tenemos también está en el medio rural. La reserva hídrica, hay dos grandes reservas hídricas. Una es el pantano como tal, la acumulación de agua, y otra es el bosque, que es una materia llena de agua, el bosque en sí Ujú. mismo. Bien, pues esa reserva hídrica tampoco está en las ciudades. ¿En dónde está? En el mundo rural. El mundo rural es el que tiene las reservas hídricas, es el que mm, consigue el mayor sumidero de CO2 que tenemos y la biodiversidad que hay en el mundo rural no existe en la ciudad. Si tuviéramos todo como en la ciudad, ¿qué es lo que pasa? Que desaparecerían, por ejemplo, las abejas. Porque que yo sepa, en la ciudad no tenemos colmenas, como es Claro. lógico, Ujú. ¿no? Y sin embargo, ¿en dónde están las colmenas? En el mundo rural, que producen miel, pero sobre todo polinizan toda la zona, ¿no? Imprescindible para tener toda la botánica que tenemos. Eso es entender el mundo rural de forma diferente y poner en valor todos estos elementos y más y financiarlos en función de ese valor, Ujú. que ahora la mayoría de las veces está ignorado. Por supuesto que es que allí están los pantanos, por supuesto que el CO2 lo absorbe un bosque, por supuesto, etcétera, ¿no? Eso hay que pagarlo, hay que retribuirlo correctamente. Ujú. Otra cuestión
en cuanto al mundo rural y su economía es que el mundo rural eh, tiene que ser el protagonista o uno de los grandes protagonistas de la economía verde, de la economía verde. Debe de presidir toda su economía. ¿En qué sentido? Pues que en el mundo rural es donde se produce la energía. La energía en donde se está produciendo. En donde hay molinos de viento, en donde hay placas solares, en donde hay presas que turbinan para tener electricidad, ¿no? En donde hay todo eso. En el mundo rural. Entonces, eso también se tiene que poner en valor. No consiste en que a un propietario, por poner un molino de viento o una placa, le den una miseria y ya está. No, es que el beneficio de la producción energética se tiene que quedar en el mundo rural. ¿En dónde se va el beneficio? Se va al mundo urbano, a los bancos, a las grandes empresas, a las grandes empresas eléctricas, ¿no? Energéticas y financieras. Ese es a donde se va el dinero que se produce justamente en el mundo rural, teniendo molinos, teniendo placas, teniendo presas, etc. Más elementos de la economía verde, pues evidentemente está la soberanía alimentaria. ¿Quién nos da de comer? ¿Quién nos da de comer? El mundo rural. El mundo rural. Y entonces ¿y queremos que haya soberanía alimentaria? Por supuesto, que no estemos a expensas de el extranjero, no, sino que queremos una soberanía alimentaria suficiente. Esa soberanía solo nos la va a proporcionar el mundo rural, nadie más que el mundo rural, con sus cultivos, con sus ganados, son los que nos van a proporcionar esa soberanía alimentaria. ¿A dónde se va el dinero de todas esas producciones? Hombre, todo el mundo estamos hartos de comprar lo que quieras, un kilo de fresa en el campo, le pagan al señor, al agricultor, le pagan a lo mejor entre 2 y 3 euros. Y luego vas a la tienda y vale 6, 7. Luego, el 50%, el 60%, ¿en dónde se queda? En el mundo urbano. No se queda en el mundo rural. O sea, la producción de la soberanía alimentaria de los alimentos se queda también en el mundo urbano. Es el mundo urbano, sin que sea consciente, pero que lo es, entiende el mundo rural como un espacio a extraer. El mundo rural es una cuestión extractivista. Yo voy a extraer las materias primas que tenemos todos, las materias, madera, lo que se quiera, piedras, no minerales, etc. ¿En dónde están? En el mundo rural. Es que es en el mundo rural donde está todo esto. Y encima, por si fuera poco, y termino la cuestión económica, en donde los urbanos, cuando queremos un descanso, cuando queremos el ocio, ¿qué es lo que hacemos? Ay, la casa rural, ay, yo me voy a una casa de turismo rural, me voy a llevar 4 libros, ay, qué bien se está allí, qué tranquilito, es antirrelax y qué belleza de montes, qué cantidades de paseos por el río, por el monte. Bueno, eso es turismo rural, eso es ocio. El tener eso, ¿no? Si uno del pueblo, del mundo rural, va a una ciudad,
le hacen pagar si quiere ver el museo, si quiere ver la catedral, si quiere ver, ¿no? Tiene que estar pagando. Y sin embargo, cuando nosotros vamos al mundo rural, vemos y paseamos y utilizamos todo sin pagar. Y es una maravilla el poder disfrutar, ¿no? Que es el turismo rural, todo lo ligado al ocio, etcétera. Y fíjate, y termino una pincelada tan solamente por terminar la economía, que es la agroganadería ecológica, ¿no? Qué bueno sería que todos los comedores sociales, todos, sin excepción, esto es, me refiero a las cocinas, comedores de los hospitales, de las residencias de mayores, de niños, de colegios, etcétera, ¿no? Le brindáramos alimentos de cercanía y ecológicos. O sea, a la gente más vulnerable le vamos a dar nuestra mejor alimentación. Parece como que lógica, ¿no? Que a un niño de 3, 4 años, 5, en el colegio, 6, 7, tenga una alimentación de super calidad y que encima sea de cercanía, sin transporte, sin consumo de CO2, que luego lo tienen que volver a asumir los otros, ¿no? Bueno, eso lo podemos hacer. ¿Qué mejor que a nuestros enfermos que están días en un hospital, ¿no? Les demos unos alimentos ecológicos, que sean realmente ecológicos, que sus abonos, etcétera, ecológicos, ¿no? Sería maravilloso y sería una fuente de ingreso de calidad del mundo rural. Eso es economía. Es lo que tendríamos que hacer. Yo creo que hay una cosa que hay que reseñar cuando tú empiezas a hablar de tantas cosas que tienen que ver con una misma temática, que es por la que hemos empezado de los incendios, es que yo creo que nos sigue costando mucho hablar de una concatenación de hechos que al final acaban desatando una concatenación de consecuencias. O sea, es como que nos tomamos... o sea, que no hilamos que un incendio pueda tener algo que ver con una dana, que no tiene nada que ver con que los veranos sean cada vez más calurosos, y al final puedes ir tratando y viendo y explicando que todas esas dinámicas responden al final al mismo fenómeno, ¿no? Claro, claro, por eso te insistía en un principio la importancia que tiene la escuela, la importancia que tienen los medios de comunicación. No se puede hablar de un incendio tan solamente diciendo ya se ha apagado o hay tantas hectáreas o quemadas, ya está, y una y otra vez. Hay que investigar por qué se incendia, cuáles son las alternativas, qué es lo que hace la administración para evitarlos, qué es lo que hace el tejido social, civil, para ello, las asociaciones, ¿no? Los medios de comunicación. No podemos estar indiferentes hasta que todos los años se calcinen 10.000 hectáreas y haya más de 700 incendios año tras año. Eso es un ecocidio, ¿no? Y el ver que todo está ligado a lo mismo que el incendio que se provoca por, y eso a su vez provoca unos puestos de trabajo y eso a su vez se va cerrando el círculo. Lo mismo ocurre en la naturaleza, en todo el planeta. No existe hechos aislados, no existe nada desconectado de todo lo demás. Cualquier elemento, por pequeño que sea, hasta un átomo, está ligado a una molécula, la molécula a un tejido, etcétera, ¿no? No existe un electrón solo, ¿no? El electrón pertenece a un núcleo y el núcleo pertenece a un átomo y así sucesivamente, ¿no? Todo está ligado, por supuestísimo que todo está ligado, ¿no? Y si
cuando alguien cree que quemando todo no se deteriora ese suelo sufre. De acuerdo que en un principio se le echa carbono, que es todo lo que se ha quemado, ¿no? Es como como dicen eso de una buena nevada es una buena estercolada, pues bueno, un buen incendio, vale, le damos ahí un poco de carbono, ¿no? Pero hemos matado gran parte de la zona bacteriana, microbiótica del terreno. Lo vamos deteriorando año tras año. Cada vez nos costará más reconvertir eso en bosque, reconvertir eso en naturaleza, ¿no? En naturaleza para todos. Yo creo que nos hacemos daño a la larga. Sí, es verdad que uno puede tener un beneficio, ¿no? Momentáneo, a corto plazo, ¿no? Por eso hay muchas veces, pues que desgraciadamente, ¿qué es lo que ocurre en el mar? Sí, que de repente vemos que una determinada especie, pues los pescadores se quejan porque es que ya no tienen capacidad de pescarla, que es que antes traían muchísimo y cada vez van trayendo menos. Y por otra parte la administración no pone límites, etc. Lo mismo nos está pasando con la tierra. No podemos sobreexplotarla y encima maltratarla como la maltratamos. Porque además, claro, si tú haces eso, la próxima vez se podrá defender peor contra la agresión, ¿no? Claro, evidentemente. Cada incendio anuncia uno mayor posteriormente. Son llamadas de atención de decir, a lo mismo que el calentamiento climático el cambio climático que estamos sufriendo todos, todos vemos que cada año va superándose año tras año el calor. Con algunas incidencias, pero claramente vamos a más. Todo el mundo dice, uff, ya no llueve lo que llovía, estas riadas, estas formas de llover no era lo propio de aquí, pues anda, que esa nevada, que tal, en tales sitios antes no eran así, eran más habituales, pero no tanto, etcétera, etcétera. Se va cambiando poco a poco. Aquí, en nuestra Cantabria, nuestro suelo, nuestra superficie, la vamos degradando tanto, que, bueno, esa idea de Cantabria infinita, infinitamente verde, infinitamente bella, cada vez la vamos estropeando, la vamos maltratando cada vez más y nos vamos quedando, sí. Tenemos cantidades de ejemplos como muchas veces en la costa hacemos verdaderas locuras medioambientales, que no pasa nada en el momento que se hace, o normalmente no, pero la factura la pagamos años después. Bueno, sacamos bien una senda, bien una casa. No, uy, fíjate qué bonita esta casa junto al acantilado, qué bien. Pero estamos matando la naturaleza. Y el día menos pensado, pumba, accidente, pumba, desgracia, pumba, tal. Entonces, claro, son las decisiones anteriores, ¿no? La vida es un círculo constantemente. No se puede maltratar la naturaleza como lo hacemos a nivel mundial. No se puede bombardear, no se puede hacer locuras que luego no van a repercutir cuando yo voy a Lupa a comprar un litro de leche. O sea, es que tiene mucha relación con una cosa y otra, ¿no? Si maltrato globalmente, bueno, tardará más o menos, pero se notará en mis bolsillos, en los bolsillos de cada cual. Bueno, te quiero hacer una última, aprovechando una que has dicho tú antes, es ¿qué hacen las administraciones? Pero te lo ligo a otra cosa, porque al principio yo te he tirado muy a posta hablando de la cultura del fuego, que es algo que se está diciendo mucho,
Y yo creo que antes no se hablaba tanto de la cultura del fuego, sino que se trataba de decir que quien provocaba un incendio era porque en realidad tenía una enfermedad mental. Y era un pirómano y era alguien que por su patología se iba a un determinado sitio del medio rural y hacía un fuego. Esto parece que ya no se dice, ahora ya se habla de la cultura del fuego porque parece que hay una necesidad de justificarlo a nivel general, a nivel sociedad, y yo diría que no sé si estás de acuerdo conmigo, Fernando, pero yo diría que las administraciones van exactamente por ese sitio. Fíjate, es tan certero lo que dices que te puedo decir que en el 2005, o sea, hace unos cuantos años, el dinero que dedicaba el gobierno de Cantabria al sector forestal, que el sector forestal es una competencia exclusiva, no compartida, exclusiva. Es exclusiva del gobierno de Cantabria. Otra cuestión es que la administración general te apoye, que te puede apoyar. Bienvenido sea, porque si no, pues, vale, nos apoya y nos da equipos y medios aéreos, pero nosotros los tenemos que poner también, los medios aéreos. No podemos, porque tenemos la competencia exclusiva. Pues fíjate lo que me dices. En el 2005, en concreto, Cantabria dedicaba 13,2 millones de euros al sector forestal. 13,2. Hoy, y me estoy refiriendo al último grito pacto presupuestario, ¿no? Van los tiros por el 6,2 millones. De 13,2 a 6,2 quiere decir una reducción del 50%. Pero ese 50% no es que siempre estuviera por arriba y que luego ha bajado este año, no, es que desde el 2005, de forma constante, lo que se ha ido aprobando en el Parlamento es menos que el año anterior. Menos, cada año ha ido un poquito menos. Subía algo, pero al siguiente bajaba más. Subía un poquitín, pero al siguiente bajaba más y más y más y más. Y hoy estamos en 6,2, que el otro año, en el 25, estábamos en 6,1. No, en 6,3, perdona. Y el año anterior en 6,1. O sea, nos vamos cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Eso es el sector forestal. Es la respuesta que da la administración para cuidar el sector forestal. Nuestros montes, nuestros bosques. ¿Qué importancia le está dando la administración al medio ambiente, en concreto al sector forestal? Pues para mí cero. Para mí cero. Porque es que no somos capaces ni tan siquiera de mantener la inflación. Si hubiéramos mantenido la inflación de cada año sin subir más, o sea, dando solo la importancia que se le daba en el 2005, ahora le tendríamos que estar dedicando 20,3 millones de euros en vez de 6,2. Es decir, más del triple de lo que se destina actualmente. Eso si tan solamente hubiéramos mantenido, si yo sumo el presupuesto de todos los años, lo que ha aprobado el Parlamento desde el 2005 aquí, me sale 204 millones. 204. Pero si yo sumo los millones que tendría que haber si solo hubiera obedecido a la inflación, solo se hubiera subido, no bajado, subido lo que la inflación anual nos han dicho, hoy la suma sería 320 millones. En vez de 200. En vez de 204. Esto es 116 millones. 116 millones. Con 116 millones en todos estos años,
se habrían hecho muchísimas cosas en el medio, en el sector forestal. En el sector forestal. No se han hecho, desgraciadamente. Las consecuencias, pues es eso, es decir, culturalmente. Culturalmente, si tiramos por ese tema de justificar las cosas con ese término de cultural o el término de tradición, fíjate, todavía estaríamos con leones en el circo. Porque es que era una tradición, no me fastidies, Claro. que es una tradición. No sé, ayer en la televisión vimos todos, o gran parte, vimos una magnífica película que es Nevenka, ¿no? El maltrato, ¿no? Cómo los agresores lo decían, hombre, esto siempre ha sido así. Coño, ¿qué menos que dar un guantazo a tu mujer? ¿Qué menos? Que eso no pasa nada, que insultar tampoco, si es que... O sea, la tradición, cuidado, la cultura, cuidado cuando degradamos el nombre de tradición y cuando degradamos el nombre de cultura. El quemar no es una cultura, es unos intereses económicos. Lo puede decir la Consejería, cultura, pero no es cultura. No es cultura. Son intereses económicos. Y bueno, simplemente el ejemplo de la inflación es tan fácil como que cada una de las personas que nos está escuchando, bueno, pensad, vosotros, vuestra familia, si hoy en día dedicaseis la mitad de dinero a la vivienda que hace 20 años, ¿cómo os iría en la vida? Si dedicaseis la mitad del dinero a la alimentación, ¿cómo estaríais de alimentados? O incluso con algo tan fácil y que hace tanta gente como ir a trabajar en coche. Si hoy gastases la mitad de dinero en gasolina, ¿cuántos kilómetros podrías recorrer con un vehículo? Así que, bueno, pues que me parece una muy buena manera de resumir, pues, qué es lo que puede pasar en el sector forestal o lo que de hecho está pasando si resulta que recortas tanto el presupuesto en algo que es esencial, pues en un sitio en el que nos encanta presumir de lo bonita que es nuestra Cantabria. Así que, Fernando Rodero, esperemos que no tengamos que echar mano en el futuro de las fotografías para recordar lo verde que era nuestra Cantabria. Así que, pues yo creo que lo podemos dejar aquí, Fernando, que yo creo que ya hemos tocado los palos de ver cómo funciona esa dinámica. Además, esto es una cosa que en el Faraday ya hemos contado muchas veces, que justamente es febrero o marzo y no julio-agosto, cuando resulta que arden y arden y arden hectáreas de territorio de Cantabria, y que desde luego es una anomalía que nos pone en un punto diferente incluso a los que tenemos alrededor y tienen un clima como el nuestro. Podríamos entender que los incendios en Andalucía o en Canarias o en Extremadura no funcionen igual que en Cantabria por una cuestión climática simplemente. Pero es que resulta que en Galicia o en Asturias pues son en verano y no en invierno. Así que Fernando Rodero de Ecologistas en Acción, bueno, muchísimas gracias por los minutos que nos has concedido, y eso, esperemos que el sector forestal lo miremos un poquito de otra manera. Muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Y gracias a vosotros por el trabajo que hacéis en defensa de la naturaleza. Muchas gracias y un abrazo.